Bienvenidas y bienvenidos a esta grabación. Vamos a analizar en esta oportunidad el tratamiento jurídico de los delitos de aborto con consentimiento. Para ello, recordemos que dentro de este grupo se encuentran el delito de autoaborto, regulado en el artículo 114 del Código Penal, el delito de aborto consentido, previsto en el artículo 115, el cual admite una lectura conjunta al artículo 117 del Código Penal, y también los llamados delitos de aborto privilegiados, en razón a la pena disminuida o a ninguna pena en el caso del aborto terapéutico. Así, tenemos como delitos de aborto en un sentido privilegiado a los abortos sentimental y eugenésico, regulados en el artículo 120, y el delito de aborto terapéutico del artículo 119. Comencemos entonces con el análisis del delito de autoaborto, señalado en el artículo 114 del Código Penal. Conforme establece esta norma, el artículo 114 señala lo siguiente: la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Un primer elemento que entonces vamos a identificar en este punto es el quantum de la pena y el tipo de pena. Como podemos advertir, si es que comparamos el delito de autoaborto con el delito de aborto sin consentimiento, señalado en el artículo 116, nos podemos dar cuenta que los quantum de pena establecidos para ambos tipos penales se distancian de una forma manifiesta, ocurriendo que en el caso del delito de autoaborto se encuentra sancionado con una pena ínfima. Entonces, si es que analizamos el tipo penal, podemos identificar que como bien jurídico protegido se encuentra la vida humana prenatal. Al estar ante un delito que cuenta con el consentimiento de la gestante, no hay necesidad de identificar otra clase de bien jurídico como el caso de la integridad, la libertad o la vida de la gestante. Es por ello que vamos a pasar a analizar el alcance de la tipicidad objetiva. El sujeto activo en este tipo penal será la mujer, la propia gestante, y el sujeto pasivo será el feto. Este tipo penal admite la posibilidad de que concurra cualquiera de las siguientes conductas. Es así que bastará que se configure alguna de ellas para entender que el delito se ha cometido. La primera conducta está referida a que la propia mujer causa su aborto, es decir, ella misma se lo va a causar. Recordemos también que el término utilizado como verbo rector en este tipo penal, es causar, es bastante amplio, con lo cual admite cualquier clase de modalidad de comisión. Asimismo, la segunda conducta que de forma alternativa configura este tipo penal está referido a que la mujer consiente que otro le practique el aborto, es decir, ella no se lo va a causar de forma directa, pero sí consiente que un tercero o otra persona lo practique. En esta segunda conducta, la mujer también será sujeto activo de la comisión del delito. Recordemos también que el consentimiento respecto a que una tercera persona le practique el aborto también implica que puede ser bastante amplio en cuanto a los medios comisivos que dicha tercera persona puede utilizar. Finalmente, yendo hacia la tipicidad subjetiva, ambas conductas comisivas deben producirse por dolo y no por culpa, toda vez que el tipo penal no hace ninguna referencia a que esta imputación pueda darse de forma culposa o imprudente. Pasemos al análisis del artículo 115, que prevé el delito de aborto consentido. El tipo penal está dividido en 2 párrafos. Analicemos brevemente de qué trata cada uno de ellos. El artículo 115 inicia su redacción señalando lo siguiente: el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si sobreviene, esto ya estamos en el segundo párrafo, si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años. Aquellas personas que recuerdan la grabación anterior referida a los delitos de aborto sin consentimiento, rápidamente pueden advertir que este segundo párrafo tiene una redacción similar a lo señalado en el artículo 116 del Código Penal.
Empecemos con el análisis del primer párrafo de esta disposición normativa. El que cause el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. En este caso, el bien jurídico protegido en este primer párrafo será la vida humana prenatal. Sujeto activo, cualquier persona distinta a la gestante, toda vez que si fuera la gestante estaríamos en el artículo 114 referido al delito de autoaborto. Sujeto pasivo será el feto. Comportamiento típico está en el verbo rector de causar el aborto. El aborto hace referencia a la lesión del bien jurídico. Y el tipo penal en su primer párrafo requiere la comisión de la tipicidad subjetiva a través del dolo. Adicionalmente, si tenemos esta estructura, la leemos de forma conjunta con el segundo párrafo, ocurre lo siguiente. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena se incrementa y será entonces no menor de 2 ni mayor de 5 años. Aquí nos surge, al igual que en el caso del segundo párrafo del artículo 116, algunas dudas importantes. En primer lugar, el bien jurídico protegido. Estamos ante un tipo penal de aborto consentido, por lo cual estamos ante la protección de la vida humana prenatal, sin lugar a dudas. Sin embargo, nos preguntamos si es que el bien jurídico protegido en este caso también debe incluir a la vida humana independiente por parte de la gestante. ¿Y ello por qué? Porque, como ustedes ya deben sospechar, la redacción del segundo párrafo inicia con sobreviene la muerte de la gestante, es decir, conforme a la teoría volitiva y cognitiva del dolo, podrían afirmar que en este caso la muerte no estaba planificada desde un inicio, sino que ocurre de forma sorpresiva. En ese sentido, aquellas personas que se decantan por esta teoría, por esta comprensión de la tipicidad subjetiva, deberán afirmar que también se protege la vida humana independiente. Aquellas personas que, en cambio, consideran que no, que la interpretación que debe seguirse debe ser de acuerdo a la teoría normativa, no deberán identificar una lesión de la vida humana independiente por parte de la gestante, toda vez que será esta la que admite el propio riesgo de practicarse un aborto que pueda derivar en estas circunstancias. Asimismo, si recordamos las críticas señaladas en el segundo párrafo del artículo 116, podremos advertir que el cuestionamiento respecto a si estamos ante dolo o culpa también se extienden a este segundo párrafo del artículo 115, por lo que queda recordar en esta oportunidad lo señalado en aquel entonces. Asimismo, otro de los puntos que cabe destacar en este tipo penal es respecto al sujeto pasivo, toda vez que aquellas personas que siguen una comprensión de la tipicidad subjetiva conforme a las teorías volitivas y cognitivas deberán incluir como sujeto pasivo a la gestante, toda vez que entenderían que la muerte sobrevino. Sin embargo, si es que esto no es así y siguen una interpretación conforme al dolo normativo, únicamente se deberá tener como sujeto pasivo de este segundo párrafo al propio feto. Pasemos con el último alcance de esta grabación referido a la comprensión conjunta del artículo 115 con la agravante por la condición del sujeto del artículo 117. Así, el artículo 117 señala lo siguiente: el médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme a los artículos 36, incisos 4 y 8. En este caso, si es que también recordamos lo anteriormente señalado para los delitos de aborto sin consentimiento, entenderemos que la lectura conjunta del artículo 115 con el artículo 116 permite comprender que el sujeto activo va a ser modificado en estos extremos, manteniéndose el alcance de la tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal anteriormente estudiado. Asimismo, en la parte de la conducta típica referido al causar, habrá que añadir el contenido del abuso de la ciencia o arte por parte de estos profesionales sanitarios, sea médicos, obstetras o farmacéuticos. Y no olvidar que el quantum de la pena para esta agravante también es diferente, pues se añade la pena de inhabilitación prevista en el artículo 36
conforme a los incisos 4 y 8. Bien, hasta este punto entonces hemos analizado algunos artículos de los delitos de aborto con consentimiento de la gestante. Dejaremos para una siguiente grabación lo referido a los delitos de aborto en un sentido privilegiado respecto al quantum de las penas. Gracias.